Bueno, Pino Solanas de por sí ya tiene el perfil opositor para un gobierno que tiene problemas en energía y en transporte, porque siempre se dedicó a eso, Pino Solanas. Y ayer pasó algo, volvimos a tener un accidente de trenes, es el tercero en 2 años. Pino, ¿qué lectura hiciste? Hemos dicho ya más o menos lo mismo todos estos años. La degradación del material y del sistema, nunca hay una sola causa. Tampoco lo conozco. Nadie conoce exactamente qué fue lo que pasó, pero hay cosas que uno sabe que pasan. Entonces, acá hay muchos factores que se unen y no se puede reconstruir los ferrocarriles con equipos que son quienes lo han destruido, el ferrocarril. ¿Y empezar de cero o no? Hay que empezar de cero. Acá se dejó de lado el 80% de los técnicos, ingenieros y trabajadores ferroviarios, y los mejores, los que más amaban el ferrocarril y lo defendían y habían innovado en sus tecnologías y la industria ferroviaria, aquello se dejó, pero todavía está vivo eso, todavía se puede incorporar gente. Hay que pensar, acá hay que poner en funcionamiento un plan a corto, mediano y largo plazo, nada se puede hacer, pero tiene que haber ese plan, porque si el plan es importar vagones chinos hechos, por cada vagón que usted trae, como cualquier otra mercancía industrial fabricada afuera, está dejando de lado a decenas de trabajadores nuestros. Nosotros tuvimos industria ferroviaria ejemplar. ¿Pero cuánto tardaríamos, Pino, ahora en poner una fábrica y empezar a fabricar? Pero es que no hay... Hay que hacer las dos cosas. Pero por supuesto. Cuando se compraron los 20 aviones Embraer, llave en mano, ¿cuál es la explicación para no haber exigido la fabricación en la Argentina? ¿Cómo se hace? En el primer avión le colocás los almohadones. En el último le colocás el fuselaje o lo que haces entero. Claro. Eso es lo que hace Brasil cada vez que compra bienes de capital o grandes compras industriales afuera. Francia compra vagones a Francia, Alstom, de última generación. Pero Alstom va a Brasil y le construye la fábrica, con transferencia tecnológica y forma camadas de técnicos y de ingenieros. No hay un plan industrial real ni serio, no lo hubo en todos estos años. Entonces eso es lo que y usted tiene una fábrica de aviones parada y se terminó comprando los 20 de llave. Argentina le enseñó a Brasil el camino de la industria aeronáutica. Una pregunta para Fernanda Reyes, que no sé si sabrán, es economista. Y, a ver, sin duda el problema de la inflación es el principal, porque además es generador de otros problemas, ¿no?, en la economía. Vos sos candidata a legisladora. En el caso de Massa, está presentando proyectos para manejar la inflación desde el Congreso. ¿Se puede hacer, puede colaborar el Congreso para bajar la inflación? Mira, en realidad, bajar la inflación es una política que depende del Poder Ejecutivo. ¿Del Poder Ejecutivo? Principalmente. Lo que tiene que hacer el gobierno, en principio, es reconocer el problema, cosa que hasta ahora no ha hecho. Y creemos que este proceso se dio por varias circunstancias, pero se empezó a incentivar mucho más después de la intervención del INDEC. Nosotros desde la Cámara, sea del Congreso, del Cámara de Diputados o del Senado, vamos a presentar un proyecto para volver a llevar al INDEC en los niveles que estaban antes, a reincorporar a los trabajadores que fueron echados o corridos de los cargos que tenían, pero por sobre todo porque no tenemos estadística pública en la Argentina. Y al no tener estadística pública, vos no podés tener un diagnóstico de cuál es la situación del país. Vos no sabemos no solamente no sabemos cuál es la inflación, que esto repercute claramente en las paritarias, repercute claramente en los costos, repercute en que la gente no le alcanza el salario para fin de mes, repercute también en los impuestos, que tenemos actualizaciones que hace el gobierno nacional, el impuesto a las ganancias, ahora el monotributo, pero que lo hizo después de muchos años que veníamos pidiendo que se actualice, pero que este paso que dieron es a término muy limitado, porque la inflación sigue avanzando y la actualización no es automática. O sea que dentro del año que viene vamos a estar en la misma situación que estábamos con el impuesto a las ganancias que estábamos hoy. Y no solamente afecta en esto el sistema de estadísticas, sino que tampoco sabemos cuántas pobres hay en Argentina. No tenemos idea.
Nosotros estamos manejando algunos datos que lo maneja la UCA y algunas otras instituciones, que habla de 11 millones de pobres y que el 50% son chicos. Entonces, si sobre esta base de datos, digamos, el gobierno nacional no tiene datos reales, ¿qué política pública puede hacer? ¿Qué política realmente de direccionamiento y de determinar realmente con la pobreza argentina puede tener? Yo dudo, porque creo que durante todos estos años en realidad no hubo una política para terminar con la pobreza, sino una política de administración de la pobreza. Pero no terminar realmente para generar los pisos de igualdad que se deben tener, que es educación, salud, alimentación, y que esos pisos de igualdad te generen libertad en la Argentina. Y creo que la inflación es un problema grave que está en manos del gobierno nacional y que nosotros de la Cámara de Diputados vamos a hacer lo que se puede hacer desde el legislativo, que es ir hacia un INDEC normalizado y que en definitiva podamos tener estadísticas claras de aquí para adelante. Pino, ustedes están compitiendo con el PRO, tanto el otro día en el debate como hoy que estuvo la gente del PRO. En el caso de Berman, te acusa de votar mucho las leyes K. Sí, son chicanos esas. Nosotros hemos tenido... ¿Qué votaste? Bueno, yo voté la más emblemática, YPF. 20 años que vengo fundamentando de la necesidad de que Argentina cambie de política petrolera y reconstruya la gran petrolera nacional, pero no votó Pino Solana solo. La posición nuestra fue acompañada por 82 diputados de la oposición. En general dijimos que sí. Nosotros decíamos había que expropiar el 100%. Si estaban todas las petroleras del mundo en la Argentina, ¿cómo Argentina no iba a reconstruir y tener poder en su propia petrolera? Y después nosotros pusimos muchas disidencias. Uno no vota leyes nacionales para 2, 3 meses o para un juego, no es un decreto. Entonces las instituciones, algunos dicen, no, pero esto se le votó al gobierno. No se le votó al gobierno. Ese es un verdadero disparate. Nosotros votamos leyes y recuperar instituciones de la República que pueden ser gobernadas o dirigidas para el diablo o para los ángeles. Entonces ese es otro problema. El cuchillo no es responsable del asesinato. Nosotros creemos que hay que recuperar muchas y transformarlas en empresas públicas con control social. Cuando ella habla del INDEC, nuestra propuesta es INDEC autónomo, con control parlamentario y con una conducción surgida de un concurso público de oposición de antecedentes. ¿Por qué, Roberto? Acá le tiene que servir al empresario y al trabajador, al verde o al colorado le tiene que servir, para generar confianza. Acá se fueron 70, 80 mil millones de dólares en estos 10 años, el ahorro nacional, pérdida de confianza. Si vos matoneás al empresario y si le dibujás las cifras y crees que vamos a discutir un presupuesto que empieza diciendo que es el 10% de inflación en el año 14, me estás tomando el pelo, porque estás avalando paritarias del 25 o 26%. Entonces hay que generar... Mira, termino. En la inflación hay que generar confianza. Hay que gobernar con la verdad, sin la mentira. Y la inflación es el conjunto, acá hay que llegar a un gran acuerdo nacional. Nuestra principal propuesta es una gran concertación económica y social. Acá tenés que sentar a todas las partes, no las partes que te gustan y las que no te gustan las dejas afuera, para sincerar el discurso y llegar a un acuerdo de precios y salarios y establecer grandes políticas de Estado que las vas a tener que defender por 10 años o 15. ¿Cómo reconstruir la energía? Vos sabés que no se reconstruyen en 4 años, los ferrocarriles tampoco y tantas otras cosas que tenemos que reconstruir. Y después hay que discutir de una vez por todas la reforma tributaria y la coparticipación federal. Las tenés que discutir juntas. Y eso forma parte de un gran acuerdo nacional, suerte de pacto de Moncloa criollo, no sé el nombre que le quieras poner, pero sin sincerar el discurso y sin llegar a un acuerdo no generarás la confianza para que el argentino no deserte del país y sienta que la moneda esa tiene valor y que no lo estás embromando. Los chilenos le adjudican algo así, le aplican algo así como el ser en las operaciones. Tenés que hacer algo para que vos no te lleves la plata afuera. Un brasilero no piensa comprar un dólar. En fin, esas son
ponernos de acuerdo en grandes políticas de Estado que le tiene que servir al justicialista, al radical, al pro, al que tiene plata, al que no tiene plata. Bueno, Fernanda, la mejor suerte para el domingo. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Seguimos con Daniel Filmus, candidato a senador en la ciudad por el Frente para la Victoria.